Está en línea Rodrigo Blanco. Rodrigo Blanco es director del ISEPSI de Mar del Plata. Rodrigo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contanos un poco cómo es la estructura de este trabajo que ustedes hicieron, en donde entienden o llegan a la conclusión sobre 773 hogares que el 60% de las personas que asisten a comedores son indigentes. Así es, bueno, hemos presentado un indicador familiar de acceso a derechos, en donde hemos relevado a un conjunto de 773 hogares, haciendo entrevistas presenciales en los meses de julio y agosto de 2022. Recién hemos terminado de procesar toda la información y presentar este informe que condensa algunas de las principales conclusiones de un trabajo que fueron más de 70 preguntas a cada uno de los grupos familiares, que son efectivamente la población que asiste, que se alimenta al menos una vez a la semana en comedores comunitarios de la ciudad de Mar del Plata y de Batán. Fueron encuestas realizadas en 28 espacios comunitarios de 21 barrios distintos de las ciudades de Mar del Plata y Batán, y han trabajado en su elaboración unas 40 encuestadoras. El primer dato llamativo acá es justamente respecto de este nivel de ingresos, ¿no?, que tienen las familias a partir de lo que manifiestan que ingresa al hogar de los distintos miembros que desarrollan algún tipo de actividad laboral o productiva. Casi el 100% de los hogares relevados tienen hogares que están por debajo de la línea de la pobreza, y un 60,7% de los mismos están debajo de la línea de la indigencia, es decir, tienen ingresos que no alcanzan a completar lo que vale la canasta básica de alimentos, ¿no? Este es el primer dato. A su vez, indagamos respecto de si había ingresos que provenían de algún tipo de programa social. En 9 de cada 10 de esos hogares relevados encontramos que se percibe algún tipo de programa social, contemplando dentro, ¿no?, de esta denominación de programa social también a la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que son las dos que más se perciben. Particularmente la AUH se percibe en más del 80% de estos hogares, y la tarjeta alimentaria más de un 70%, más precisamente un 72% se percibe la tarjeta alimentar. En el caso del programa Potenciar Trabajo, en un 59% de los hogares había algún miembro siendo titular de este programa, pero así todo, percibiendo estos programas, no se alcanzaba en el 60% de los casos la línea de la indigencia siquiera. Y después tenemos un trabajo que está, si bien enfocado en una amplia dimensión de acceso a derechos, tiene un especial énfasis en lo que es el acceso al derecho a la alimentación, que es en lo que venimos trabajando más fuertemente en los últimos años del ISEPSI, y acá encontramos el dato más preocupante de todos, que es un 74,3% de los hogares con inseguridad alimentaria, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de la reducción de porciones o la supresión de comidas en forma involuntaria en el hogar. Ahora pregunto, con la enorme cantidad de recursos que le vuelcan a las organizaciones acá en Mar del Plata, ¿qué hay? ¿Un problema de distribución? ¿Gente que no sabe a dónde concurrir? ¿El sistema está armado de tal modo que si no perteneces y no vas a las movilizaciones no te reparten? Cuesta creer, porque el nivel de recursos, y tengo datos que se distribuyen en Mar del Plata a través de Levita, del MTA, de todos estos tipos, más lo que distribuye la propia municipalidad, que no tiene hoy un rol tan preponderante en cuanto a recursos. La verdad que es increíble que siga pasando esto. Si bien se distribuye mucho, la ayuda alimentaria no solamente que es insuficiente por el gran drama social que atravesamos y la gran cantidad de pobres e indigentes que tenemos en nuestra ciudad, sino que aparte la calidad del alimento que se distribuye no es el adecuado por una buena alimentación, ¿no? Entonces acá hablamos en dos dimensiones. Respecto a la dimensión de ingresos, en realidad ahí no se contempla la cantidad de recursos alimentarios que sean repartidos en instituciones comunitarias o sociales, porque hablamos del ingreso monetario que tiene cada hogar, ¿no? Entonces acá lo que sí contemplamos justamente es el ingreso que proviene de un programa social, y aún contemplando eso, que se persigue en un 90% de los hogares, más del 60% continúan debajo de la línea de la indigencia. El otro dato es que en estos hogares, en el 84,6% de los casos, no hay ningún integrante del hogar que posee un empleo registrado. La gran mayoría tienen trabajadores informales o la economía popular, pero en el 84,6% no hay ningún trabajador con empleo registrado dentro de ese grupo familiar o de ese hogar. Y sí se encuentra esta alta inseguridad alimentaria, pese a que estamos hablando de personas que al menos una vez a la semana, en la mayoría de los casos más veces por semana,
concurren a un comedor comunitario y aún así han tenido que suprimir en forma involuntaria una de las 4 comidas diarias al menos, o han reducido también en forma involuntaria las porciones que consumen en el último año. La verdad que es horroroso. ¿Ese universo al que ustedes se refieren, es todo el universo o es una parte del universo? No, nos referimos a hogares que concurren a comedores comunitarios, con lo cual es un recorte, por supuesto, dentro del sector. No, está bien, pero son 773 hogares. Esos 773 hogares, ¿son todo el universo que concurre a comedores comunitarios en Mar del Plata o es una parte de ese universo? No, es una parte, es una parte. Estamos hablando de familias que concurren a 28 comedores comunitarios, que están instalados en 21 barrios de Mar del Plata. Yo creo que hoy en Mar del Plata tiene que haber al menos más de 300 comedores comunitarios. O sea, estamos hablando de un recorte de menos del 10% de esta realidad local. Evidentemente algo falla y falla mucho, porque con el nivel de recursos que se destinan no debería estar pasando esto. Amén de las cuestiones estructurales, ¿no? De dónde vive la gente, de que hay mucha gente viviendo en unas chabolas infames, horribles, pobrecito, o cuestiones que, bueno, nada, si vivís en un lugar que no tiene ningún tipo de estructura, es obvio que no vas a tener servicio de gas, aunque te pase la red de gas por la puerta del lugar, ¿no? Totalmente, pero así todo igual tenemos amplios sectores de la geografía local que no tienen incluso la red de gas a disposición para hacer la conexión domiciliaria. En este caso sí tenemos un 83% de estas familias relevadas que no tienen acceso a la red de gas. Esto también complica la dimensión de los ingresos y el gasto en alimentos, ¿no? Porque hoy el consumo en época invernal del gas envasado en garrafa se lleva una parte importante del ingreso familiar cuando hablamos de familias pobres o indigentes. La recarga de la garrafa ha triplicado su precio en tan solo un año, con lo cual también son familias que tienen que destinar necesariamente la parte nada desdeñable de su ingreso a la recarga de la garrafa. Sí, lo que pasa es que en el gas envasado siempre se pagó el precio neto real del producto. Nunca estuvo nunca tuvo el nivel de subsidio que tiene la red de gas, eso es un hecho. Y eso no tiene el mismo nivel de subsidio, pero aparte tampoco está operativamente hoy alcanzado por la ley de zona fría, aunque debería estarlo. Sí, ahí siempre se pagó el precio pleno que tiene el producto, eso es así. Bueno, te agradezco enormemente, que tengas un buen día, gracias por tu tiempo. Muy amable. Bueno, seguimos nosotros, que estaba hablando era Rodrigo Blanco, director de ISEPSI Mar del Plata.